por la memoria de los héroes que ya no están, por aquellos que luchan día a día por su vida, y por todos aquellos que luchan por la vida de los colombianos. Bienvenidos a Historias de Héroes, contadas por héroes. Historia de Mayor Carlos Ospina Gálvez, excomisionado de la verdad. Cordial saludo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historias de Héroes contadas por héroes. Soy el sargento mayor Luis Orlando Lenis Ariza y esta es la historia de un héroe muy especial. Un héroe que en lo personal marcó mi vida. Hace muchos años, cuando yo me retiré, no tenía ni idea cómo funcionaba la fase de víctimas, ni si los militares y los policías éramos víctimas. Y me encontré con este señor un día en medio de un camino y me dijo: venga para acá, usted sí sabe la ley 1448, usted sí sabe qué son las víctimas, venga y ayúdeme y empecemos a arreglar todo el proceso de víctimas a nivel nacional. En ese momento, en Colombia, solamente existía una organización de militares y policías víctimas del conflicto. Se llamaba Comivic. Y la dirigía un señor que se caracterizaba por un sombrero llanero y donde salía a todos lados con su voz gruesa hablando de los derechos de militares y policías. Él me enseñó que lo más importante era que todas nuestras víctimas tuvieran voz. Él me enseñó que si no nos organizábamos y no nos uníamos, no tendríamos futuro. Y hoy para mí es un orgullo y es todo un honor tenerlo en este podcast, porque es quizás él el mayor culpable de que la Fundación Dignidad por los Héroes de Colombia hoy exista. Muchas gracias, mi mayor. Estamos hablando del señor mayor Carlos Guillermo Ospina Gálvez, abogado, profesional en ciencias militares, administrador de empresas, especializaciones en administración de seguridad, inteligencia militar, y cuenta con un magíster en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos Armados. Doctor honoris causa en Defensa de la Protección Internacional de los Derechos Humanos, Paz y Reconciliación. Doctor honoris causa en Educación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Defensor de los Derechos Humanos y el Desarrollo Internacional para el Paz y el Desarrollo Sostenible, así como voluntario en servicio de la ONU y OEA. Y fue consejero de paz, Comisión Civil de la Verdad, en donde hizo parte representando a los militares y policías y convirtiéndose quizás en la voz más fuerte, hablando de una realidad que hoy pocos hablan, la verdad de lo que pasó con nuestros militares y policías y no la verdad que hoy quieren imponer. Para mí, mi mayor, es todo un honor tenerlo aquí. ¿Cómo está usted? Gracias, mi sargento Lenis. Muy buenos días para todos los que nos ven y nos escuchan. Es un honor estar con usted hoy. Es un honor poder contar estas historias que Colombia, las fuerzas militares, los soldados, pero más el común de la gente no conoce. Mi mayor, ¿cómo nace su vida? ¿De dónde sale esta idea de un señor Ospina creciendo por el futuro? A ver, remontémonos un poquito sobre lo que he sido yo y de dónde vengo. Yo soy campesino, nació en una vereda llamada Chontadura, el Guamo, Tolima. Mi padre fue mayor del ejército, hijo de un coronel de la guerra. O sea, que esto es tradición de familia. Es tradición de familia. 3 generaciones. Muchas más generaciones. Si remontamos un poquito, mi bisatatarabuela era sobrina de Antonio Ricaurte, era doña Mercedita Ricaurte. Desde ahí viene la tradición militar por parte de papá y por parte de mamá. Nací, crié allá en el Tolima, estudié en escuela pública, luego hice mi bachillerato y fui un niño sano, viviendo en el campo. Me divertía ir al río a nadar, a pescar, montaba a caballo en pelo y lógico, cogía el asadón y el machete para trabajar en una finca. Sé ordeñar, sé maniar, ordeño perfectamente y esa fue mi vida de campo. Pero recordando qué fue lo que me impactó, tenía yo 6 años cuando llegó mi tío Germán en ese uniforme de fatiga
que ya nadie sabe que existía, en un G. Willis uniformado, pasó por la finca. Mi tío Germán Galvis, 1964, se dirigía para Planadas, para hacer la operación Marquetalia como capitán del ejército de Colombia. En ese momento no sabía ni qué iba a hacer, lo único que lo vi fue un hombre muy grande, casi 2 metros de alto, acuerpado, iba para eso. Y me impactó porque yo quiero ser militar, 6 años, igual que lo fue mi papá. Entré a la escuela a los 16 años. ¿A la escuela militar? A la escuela militar de cadetes de 16 años y salí de subteniente de 19 años. Sale de subteniente y ¿para dónde le toca? No le pregunto qué lo llevó a ser militar porque es lógico que ya esto estaba predestinado y eso venía como de sangre y de ADN. Bueno, pero mire que mi primera vocación fue que yo quería ser marino. Marino, quería ser naval. De la Armada. Y entonces yo dije, uy, pero en ese momento los puestos de la Armada era Cartagena, Barranquilla, el Puerto Leguísimo y Buenaventura. Yo nunca más vuelvo. No me gusta la costa. No gustarme la costa y no. ¿No le gusta el calorcito o no le gusta la playa? La costa. O sea, el mar. Lejos del centro del país. Porque mi tierra es del Tolima. A pesar de que me gusta el río. Usted no sabe lo que se está perdiendo. Sí. Lo rico que es el pescado de mar. Lo rico que es el pescado de mar y navegar en el mar. Bueno, dije, no, se va, llega a la escuela de cadetes y ¿para dónde arranca? Yo fui el tercer puesto de mi curso. En ese momento, los primeros puestos llegamos a la escuela de infantería, al batallón MAC. El batallón MAC era el Miguel Antonio Caro, que en ese momento recibía a los muchachos, bachilleres, para que se eran subtenientes. Ahí estuve 2 años. Y empieza todo este periplo y usted se empieza a preparar y hace una carrera militar extraordinaria. Y usted llega y me mostraba ahorita algo que yo quiero resaltar, porque es algo que a mí me apasiona, lo mismo que lo apasiona usted, que es la acción integral. ¿Cómo llega usted a este viaje de hacer acción integral en un ejército donde a los de acción integral nos miraba más como loquitos y usted se mete en ese cuento donde todavía inclusive estamos hablando de unos años donde eso era casi que imposible? Yo, dentro de mis cosas, le mostraba ahorita al compañero, fui un lector. Es que hay que entender que en el campo no había más, no había luz. O sea, usted televisión no tenía. No había televisión, había un radio de pilas. Entonces me gustaba coger muchos libros de historia y de historia militar. Mi papá tenía muchos libros. Entonces leí uno de Ruiz Novoa, en que hacía la acción integral que conocemos hoy. Es ese binomio pueblo-fuerzas armadas. Que no se puede separar. Veía que todos los soldados, veía que salen del pueblo, salen de las comunidades, salen de esa Colombia profunda, salen del campo como salí yo. Es que la mayoría de los soldados y policías, contrario a lo que la gente piensa, no salen de ciudades capitales, no, ni de familias pudientes. La mayoría salen de las veredas, de los corregimientos, de las fincas, a retomar el camino. Claro. Entonces yo dije, ¿por qué? Y ahí es donde critico el discurso de Alberto Lleras en el Teatro Patria. Las fuerzas militares dedíquense a la guerra y los políticos a hacer política. Y se acabó ese binomio población-fuerzas militares. Que fue la Operación Lazo, que fue el primero que empezó a hablar de esto, de acción integral a nivel nacional. Acción integral fue Lazo, General Valencia, ¿no? Y yo decía, ¿cuántas muertes se hubieran evitado si realmente la Operación Lazo, con Z, es unión del pueblo con las fuerzas militares, se hubiera hecho desde el principio bien? Y se hubiera sostenido. Se hubiera sostenido. Porque el problema más grande que tuvimos fue que nosotros llegamos a pensar que esto era con la bota militar, con la actitud de combatiente que se iba a ganar la guerra, y nos dimos cuenta en ese momento que lo que estábamos era alejando a la misma población en vez de acercarla a nosotros. Años después, regreso hacia Planad y encuentro que las puentes, las construcciones, fueron hechas en el 48, 52, 54 por las fuerzas militares. Realmente, quien hizo esos caminos de penetración fueron las fuerzas militares. Fueron los que trajeron ese acercamiento de la comunidad rural
hacia la urbana para que el campesino pudiera sacar sus mercados. Usted me estaba echando la historia de que usted llegó a una población de aquí de Cundinamarca. Va. Que cuando llegó a esa población de Cundinamarca, usted encuentra que le habían tumbado los dos accesos, que estaba totalmente incomunicada, que usted llega ahí y se encuentra con gente que ni siquiera lo quería saludar, que cuando usted llegó todo el mundo se escondió y salió corriendo. ¿Qué población era y qué fue lo que pasó? Bueno, es una población que hoy para mí es muy grata, la llevo en mi corazón, se llama Biotá, capital cafetera de Cundinamarca, es de los pueblos que producía café, era la despensa de Bogotá. Lógico, por eso llegaron los comunistas y crearon la primera guerrilla comunista en 1952, porque era una población de desarrollo en que producía café, ladrillo, frutas, bananos, todo lo que quisiera por sus grandes clima medio y otros. Pero en su momento dado llegó y hubo esa fortaleza en las guerrillas, guerrillas comunistas que se lo tomaron. Y Bogotá en el 56-58, Biotá, fue bombardeada. La aislaron y dijeron, dejémoslos que ellos vivan allá. Hicieron las carreteras a la Mesa, hicieron las carreteras de San Miguel y luego hicieron la carretera que conocemos por Silvania. Y nunca tocaron la principal vía, que era Mesitas del Colegio, pasando por el Salto de Tequendama, llegar a Biotá, Cundinamarca. 1993 damos un salto muy largo. El ejército ordena que se tome Biotá, a que llegue el ejército a Biotá, porque en muchos años no había estado allá. Con una fuerte tarea al mando, empiezo a llegar y me salen las comunidades, se atraviesan en el camino, me lo bloquean, pensando, como hacía muchos años, que ese ejército, esa policía iba a acabar con la población, porque eso es lo que infundaban, que cuando el ejército llegara, acababan con la población. Duré 5 días en llegar de Bogotá a Biotá y empezamos a hacer acción integral. Y encontré un pueblo de principios del siglo XX, atrasadísimo. Les construí 5 colegios, aulas. Los soldados empezaron a dar clases de matemáticas, inglés, porque los niños no tenían escuelas. Le reformamos el parque, le construí la avenida de Las Palmas. Y después la población no quería que el ejército saliera. Una anécdota. Todo el mundo decía, ahí está la guerrilla. De hecho, era la retaguardia de las FARC. Llega el comandante de la brigada y me dice, ¿y dónde están los muertos? ¿Dónde están las guerrillas? Le dije, qué pena, mi general. Esta población no es guerrillera. Ha estado con el yugo de la guerrilla por muchos años. Pero mírelos, como unos niñitos de 5 a 10 años los saludan a usted y le dicen, buenos días, mi general, patrón, no lealtad, del amor que nos cogieron. ¿Y el general qué le dijo? Yo lo mandé a que se llenara de gloria. Y dije, esa es la que tengo, porque estoy con mi pueblo. Yo una vez le decía a alguien que la mayor gloria que yo podía recibir era la sonrisa de un niño. Sí, Y total. créame que no ha habido nada en la vida que supere eso. Mi mayor, usted sigue caminando, encuentra nuevos retos y en medio de una operación, usted es herido. Canales de comunicación que a futuro sirven para salvar vidas, Total. para ganar corazones. De ahí, entonces, me trasladan al batallón Pichincha. La primera, 1981, Operación Cerroje. De pronto alguien sabe que el M-19, después de que se tomó la embajada dominicana, se fue para Cuba. Allá Fidel Castro los entrenó, los armó, los organizó y llegaron casi 250 expedicionarios, como lo llamaron, unos por el Chocó y el otros por el río Mira, por Mataje. Estamos hablando del M-19.
los campesinos empezaron, llegaron unas barcazas y vemos gente muy rara, no es el uniforme de ustedes, es el uniforme camuflado americano con unas armas que no es el G3, son R-15, M-16, cantando y que son el nuevo ejército del pueblo. Se moviliza toda la tercera brigada hacia Pasto, Nariño. Nariño, y luego a Tumaco. Y ahí hacemos la operación San Jorge, en que los 120 guerrilleros comandados por el médico Toledo Plata, más o menos 60 en combate mueren y unos 68 se huyen hacia Ecuador y el gobierno de Ecuador nos los envía a nosotros y llegaban a Mataje. Primera vez que yo veo una operación helicoportada de noche. El Ecuador, con esos grandes helicópteros, nos lo pasan a nosotros, lo recibimos. Le damos el mejor trato a ese enemigo, a esos guerrilleros del M-19, y conversamos con ellos, los entrevistamos, y en un momento dado, Toledo Plata nos dice: ¿por qué me tienen amarrado? Porque estamos en medio de la selva, usted puede salir, huir, pero vendado es para que esto no lo intente, es por su protección. Yo quiero saber qué pasó con mis compañeros. Venga, le quito la venda. Si usted me promete que no va a salir corriendo, yo lo desamarro. Lo desamarro. No te puedo un amarrado, porque es que le estoy protegiendo su vida. Yo quiero pasar revista de mis hombres que están. Entonces lo levanto, mira a toda su gente. Están bien comidos, encuentran unos comiendo y le estamos dando parte de la comida del soldado aquí en la selva en iguales condiciones que a su gente. Se derrumbó a llorar. Nos habían dicho que el ejército era otra cosa, que si caíamos en manos de ustedes nos iban a torturar, a matar y a desaparecer. Pero eso demuestra que es verdad una teoría que yo siempre he dicho, que es que la narrativa que venden no es lo mismo que la realidad, y realmente nuestros soldados y policías, cuando han tenido la oportunidad, no solo en su época, sino hasta la actualidad, de tener un detenido, lo cuidan, lo protegen y lo llevan con todo lo que tienen que llevar hasta que lo entregan a la justicia. Costa la propia vida del soldado. ¿Qué pasa con Toledo Plata? Cuéntanos cómo es esto. Nos narra toda la verdad del M-19. Luego viene en Ipiales, el juicio del siglo, lo condenan. Luego viene la amnistía para él y el M-19 lo mata por traidor. Pero él quedó derrumbado cuando vio la calidad del ejército al que se está enfrentando. Pero me bailó el indio. ¿En qué momento lo hirieron y qué fue lo que pasó? Bueno, posteriormente, el M-19, en el año 81, empieza a crear lo que llaman el Batallón América. Va creciendo con el nefasto gobierno de Belisario Betancur, que lo amnistía y le da todas las calidades. Se va fortaleciendo el M-19. De el Pichincha salgo para Nariño. Del Nariño vuelvo a crear la primera compañía de soldados voluntarios que constituyen el batallón número 6 Pijaos. Unas fuerzas especiales, 4 oficiales, 16 suboficiales, 32 soldados. Nos dijeron: escojan las armas que ustedes quieran. Todos chaleco antibala, todos con nuestro parche del Tolima. Cuando empezó el M-19 a tomarse las poblaciones del Cauca, me acuerdo Bolo Azul, que fue nefasto para las fuerzas militares porque bombardeaban, iban a subir los soldados que estaban ellos, el M-19 en Bolo Azul, y los hacían retroceder. Mucho poder de fuego. Mucho poder de fuego, muchas armas, mucha gente. Pero lo más triste era que muchos eran niños y esos niños los drogaban para que combatieran. Para que los enfrentaran ustedes. Para que nos enfrentaran. Le da la vuelta por el Cauca, la cordillera central a la occidental y se sube a Timba y llegan a las goteras de Jamundí.
el ejército colombiano no lo pudo contener. Mandan al batallón insignia de Colombia Rifles. Lo tienen 2 días bloqueado en unas zanjas de la carretera. Pero están combatiendo con una masa de gente, pero una masa drogada, que lo único que hacía era ir hacia adelante. Meten a la escuela de suboficiales, 2 cerros enfrentados, aquí la guerrilla aquí desplegado en línea de la escuela de suboficiales, la M-19 baja, sube, rompe el cerco, los alumnos y soldados de la escuela de suboficiales habían dejado los equipos atrás, se los roban y siguen adelante. Le robaron los equipos a las escuelas oficiales. Anécdotas. No los pudieron parar. Entonces, a estas 2 fuerzas especiales, la de la 8ª Brigada y a la 6ª Brigada, la mandan a Cali a enfrentarnos a la M-19. Bien, apoyos de todos lados. Vienen desde a Cali, mi antigua unidad, me encuentro con muchos amigos. Por ahí tengo una fotografía con las tenientes de esa época. Me reciben. Me llama el coronel y me dice, alístate porque nos necesitamos ya. Se va para Pico del Oro, que es arriba de Jamundí. No podemos dejar que que el M-19, el Batallón América, llegue a Cali. Tiene que hacer todo lo imposible para pararlos. Me voy yo en unos camiones de noche. Es un cerro muy alto, Pico del Oro. La contraguerrilla de la 8ª Brigada se va por la izquierda, yo subo por acá, desplegado, porque sabemos que la guerrilla está arriba. A media montaña tenemos nuestro primer enfrentamiento. Nos matan o me hieren el soldado que va adelante. Está lloviendo, yo lo veo caer y cuando veo es un chorro de agua sangre bajando. Me le boto los pies, lo volteo y ya estaba desangrado. Todos llevamos chalecos, pero la guerrilla del M-19 había hecho trincheras y por debajo de la selva se veían, eran los pies, no se veían los cuerpos. Seguimos avanzando, ya no hay nada que hacer con el soldado, lo veo muerto, lo jalo y lo echo para atrás. Cae otro herido, cae otro muerto, seguimos avanzando cuando siento es un impacto en el pecho. Me hace dar como 3 vueltas y me bota como a 6 metros, un tiro de 7.62, porque muy duro, me dejó sin respiración. Pero yo ya el chaleco antibala más la placa protectora en el pecho. Me levanto y seguimos avanzando cuando siento el primer disparo que me hace dar girar y es en la pierna y sale por la nalga. Pero en el momento no sé. Caigo y empiezan a dispararme donde caigo y empieza. Ahí duramos como 3 horas. Yo escarbé porque había a meter la cabeza, se me había caído yo ya una carabina M2. Ya carabina porque era un enfrentamiento de corto alcance, pero tenía gran poder de fuego porque podía llevar 200 cartuchos. Con G3-1 con 80, 100 cartuchos ya no podía caminar por el peso. La perdí en ese giro y en ese impacto. Me queda el revólver 38, está desarmado. Y estaba herido, no me podía empezar a mover. Y me vuelvo el botín de guerra, porque atrás hirieron a mi capitán, no sé qué, pues estábamos muy cerca. Claro, y la guerrilla enseguida quería tomarlo usted para tenerlo como exactamente secuestrado. El botín. Claro que sí. Y mis soldados, a no dejarme. ¿Y usted en el medio? Yo en el medio. 2, 3 horas de combate. Logran avanzar porque es que nos tocó sacarlos a roquetazos. Están atrincherados. Subieron y yo en un momento de, no sé, yo digo de pendejo, me levanto a tratar de buscar la carabina, me pongo en pie
y siento un calorcito. O sea, fueron uno en el pecho, que lo cogió la placa, y uno en cada pierna. Uno en la pierna izquierda que sale por la nalga. Me levanto, cuando siento un calorcito aquí en la pierna, no pasó nada. Y me miro y veo el rastro de sangre y voy a dar el paso y me trobo y me caigo. Ya eran 6 de la tarde. Recuerda que iniciamos combate 9 de la mañana. Todo un día. Bueno, se termina el combate como a las 7. No hubo apoyo helicoportado, no hubo apoyo de ninguna cosa. 3 muertos, unos 6 heridos, entre los cuales yo. Uno de los muertos fue un cabo y los soldados. Bueno, entonces se termina y se pierde el contacto. Se ve la guerrilla en otro cerro andando, porque nosotros nos llamamos, pero si éramos 32 más 16 y teníamos la cantidad ordenado en evacuar. Abro un paréntesis, otra anécdota. El que me subió en el camión, toda la vida le estoy agradecido. La memoria me falla, no me acuerdo cómo se llama. Un conductor. Como estaba lloviendo, cuando me dejaron a mí, él dijo, esperemos que escampe porque estos son barrancos y se nos va el camión al abismo. Pero escuchó de que habíamos entrado en combate y cuando entramos en combate le dijeron devuelvan los camiones y él llegó y dijo no puedo volverme, se me varó el camión. Varó el camión. Y yo digo, si entran en combate, me toca sacar heridos. Y de aquí no me voy sin mi capitán. Todo el día, solo en el monte con un camión. Mi mayor, llega el momento de la que evacuación. usted fue herido, lo sacan. ¿A dónde llega? Pero mire, que hay anécdotas. Me sacan, me ponen una hamaca y los soldados, por lo pesado, lo grande, bajando por un cerro mojado, lleno de barro, cada rato rodábamos. De la nada sale un caballo. Cogen el caballo, yo me abrazo el pescuezo del caballo y me tienen a lo largo porque yo ya tengo las piernas totalmente tiesas. Cuando bajan, a donde me dejaron, ahí estaba el camión. Esperándolo. Esperándome. Me suben el camión, los heridos, los muertos, cada uno con su fusil, y nos ponemos, la guerrilla también está abajo. Pasamos por un retén guerrillero del M-19, que nunca empezó, que había un camión arriba, y tampoco vio que era militar. Están ahí. ¿Y los dejó pasar? No se dieron cuenta. Cuando pasamos, se dieron cuenta que estábamos afuera. Cuando dijo, cada quien coge un lado y aquí nos hacemos matar. Llegó a Cali. Y nuevamente viene la parte cruel de las familias, que no saben de sus seres queridos. Llegué a Cali sin nada, ni documentos, nadie sabía de dónde era yo, quién era yo. Me meten allá al piso, me ponen, ¿Suero? yo estaba inconsciente, suero. Le avisan a mi hermano que había entrado en combate y que me habían matado. Mi mamá inmediatamente viaja a Cali, desde el Tolima, se viene con un hermano, le avisan a un tío, Germán, el mayor, ya retirado, que estaba en Cali, y empieza una tía y un tío, primero, a buscarme unas morres. Porque yo estaba muerto. Y lo que encuentran son soldados, luego en hospitales, y nadie daba razón de dónde estaba yo. Las tenientes, amigas mías, una médico y otras iban a visitar a los soldados. Cuando me encuentran botado en el piso. Ay, pero usted no es mi capitán Ospina. Lleno de barro, sucio, herido. Y ahí es donde me empiezan a atender mejor.
porque a veces era, si se va a morir, que se muera. Colapsados los hospitales. No me podían llevar a ningún hospital de Cali. Era ese dispensario botados en el piso. Ya le avisan que yo estoy ahí, llega mi mamá, luego me trasladan para Bogotá, me quieren sacar porque estaba colapsado el hospital militar a los 8 días después de que me habían hecho, pero yo no podía caminar. Entonces digo, de aquí yo no salgo, sino caminando. Y duré 3 meses hospitalizado y otros tantos En recuperación. en recuperación para volver a caminar. Mi mayor, ¿cuántos años le sirvió a la patria? 21 años. ¿Se casó siendo militar? Me casé siendo militar. ¿Cuántos hijos tiene? 2 hijas. 2 hijas. Yo conozco una de ellas. Sí. Una berriondita, luchadora. Que ha sido No. la mano derecha y ha seguido mis pasos. Usted se retira de mayor. ¿Por qué se retiró tan temprano? Bueno, hablamos de la anécdota de Biotá y Sí. empiezo a chocar con ese general. No vamos a decir el nombre para no alterar a nadie. Bah, Empezó el roce con el general. pero ese roce había sido desde subteniente cuando él era ejecutivo de la Escuela de Infantería. Y me dijo, usted no va a ser teniente coronel. Salí yo para la 4ª división, duré ahí 2 años, no me llamaron a curso para Estado Mayor. Entonces, el general se opuso a mi ascenso. Palabras que él dijo, él es un civil, ese no es militar. Dije, es que usted no ha entendido cuál es la óptica de la aproximación de los militares hacia las comunidades, la aproximación de servicio de los militares. Nos habían dado operaciones psicológicas, que yo era operador psicológico. No sabía nada de inteligencia, yo era del arma de inteligencia. Se opuso, pasó mi baja y me retiró. Cuando sale la ley de víctimas y empiezan a organizarse a nivel nacional todo este cuento de la ley 1448 y todo lo que va detrás, la única organización de militares y policías que hubo en esa época fue la suya. Sí. ¿Cómo nace Acomivic? Yo era profesor de la Universidad Militar Nueva Granada. Allá conocí un teniente que estaba estudiando Derecho, que estaba sin piernas. Salió la ley en junio del 2011. No la conocía, no, como abogado no me había dado cuenta. Pues Ni idea, no le había parado bola a No esa le había vaina. parado bola. Cuando él me dice, oiga, mi mayor, mire esta ley. Pero aquí nosotros estamos inmersos. ¿Por qué nadie nos dice que somos víctimas? Leo la ley. Sí, señor, somos víctimas. De una vez me voy a declarar y empiezo a encontrar los choques ideológicos de inadversión hacia la fuerza pública y me dice, usted no tiene derecho. Pues ¿por qué no? Mire la ley. Yo, es que usted es militar. Pero es que la ley en el artículo 3º, párrafo 1º dice que sí podemos. Y empiezo a poner tutelas y en 2012 fui de los primeros militares reconocidos como víctima del conflicto armado. Y empieza usted esa lucha para crear la primera organización de víctimas Claro. de militares y policías. Empiezo esa lucha ¿Cuándo nace? en el 2012. En el mismo año nace. Sí, entonces yo digo, oiga, pero si no nos organizamos, encuentro organizaciones de víctimas civiles móviles por todo del Estado y todo, pero no hay ninguna. Yo Entonces, cuando lo conoció usted, una charla que usted y yo tuvimos, yo no sé si usted se acuerda, estábamos arriba en la Colsure, ahí al lado de la Virgencita, ¿se acuerda? Y usted me dijo a mí, Lenny, es que usted no lo va a creer. Hay 60.000 organizaciones de militares y solamente hay una de militares y policías, y era la suya. no había, porque nadie le paraba bolas a eso. Pero es que la institución decía, es que usted no es víctima, usted es un héroe.
a usted le faltan las piernas, que usted es un héroe. Entonces, desde dentro de la misma institución se había pregonado de que nosotros no éramos víctimas porque las víctimas eran por los civiles. Entonces, no conocían el derecho interno humanitario, que nos dice que más allá de nuestro deber, más allá de nuestra función, somos víctimas cuando hay una infracción al derecho interno humanitario. Cuando se viola el derecho internacional humanitario. Infracción, no violación. Una infracción al derecho internacional humanitario. Porque las víctimas al derecho humano son violaciones. Ok. O al derecho internacional de los derechos humanos. Empiezo yo a recorrer el país a buscar las víctimas y llego a un pueblo de la costa. Fue impactante. Encuentro en un andén tirado a un muchacho mocho, en pantaloneta. Entonces paré el carro, voy y lo saludo. Oiga, ¿usted es soldado? Sí, ¿qué le pasa? Y, hermano, soy Mayor Ospina. ¿Usted qué le pasó? No, acá hay una víctima. ¿Y usted qué hace? Nada. A mí me levantan, me tiran aquí en el andén y aquí paso el día. Pidiendo limosna. No, nada. Ahí, tirado. Tirado. Le cazaron una cerveza, mucho en las dos piernas. Yo digo, esto no puede ser. Un hombre muerto en vida. ¿Y usted qué va a hacer? Nada. Ojalá me muriera. Dije, falta atención. Sí. Yo siempre he dicho que nosotros tenemos una revictimización continua. La primera nos la hacen las mismas fuerzas, porque nuestras fuerzas lastimosamente no tienen un programa de estrés postraumático. No. Entonces, a nuestros militares y policías no lo atienden después del retiro, después de que ha perdido sus piernas, y los dejan en cierta manera que caminen solos a ver si se pueden recuperar. La segunda revictimización nos la hacen los que tienen que recordarnos las declaraciones para que nosotros podamos ser reconocidos como víctimas. Entonces esos personeros y esa gente que hace las declaraciones, apenas uno dice, soldado, usted es del ejército, usted es héroe, ¿usted para qué viene? Y de una vez lo sacan a uno de tajo. ¿Usted se lo buscó? Sí, usted se lo buscó. Entonces, esa revictimización con la que usted ha luchado todo este tiempo, yo creo que he hecho la tarea que usted me encomendó hace mucho rato. Creo que junto con usted fue el único que salí por todo el país a tratar de organizar las víctimas. Organizamos más o menos 18, 19 organizaciones de víctimas. Sé que usted ha organizado muchas más. ¿Cómo luchar contra esa indiferencia y contra esa misma revictimización que nos siguen haciendo continuamente? Lo único que vive es que hermanos de sangre es lo único que funciona. El soldado con el soldado. El soldado que vive y vivió la vida y sabe lo que hay. Por eso tenemos que hacer y seguir haciendo las organizaciones a nivel barrio, a nivel población pequeña, porque somos los hermanos los únicos que nos podemos ayudar. Y eso es lo que yo entendí, que más que un psicólogo que le ponen una cita cada 6 meses de un cuarto de hora, es el soldado que dice, hermanos, vamos para adelante. Usted tuvo una época y tuvo una oportunidad hermosa que quizás ninguno de nosotros va a tener, de ser parte de una organización que tenía una función y que lastimosamente por narrativa quedó convertido en algo totalmente diferente. Tenían la oportunidad de escribir una verdad contada desde diferentes partes. Estuvo en la Comisión de la Verdad. ¿Qué vivió ahí? ¿Qué fue lo difícil de estar ahí? ¿Y qué rescata al final de ese camino? Bueno, cuando yo vi el sufrimiento del soldado, pero cuando yo me acercaba a las familias, veía el sufrimiento del papá, del hijo. Para mí fue muy impactante encontrarme un soldado en el Espinal. Le faltaba la pierna izquierda. Su hijito, 6 años, se acerca y le frota el muñón. Entonces le digo, ¿y por qué le frota el muñón? Es que yo digo que si se lo froto, le va a crecer el pie. Eso me hizo llorar. Porque es el dolor de la familia. Porque es el dolor de los que sufren más que el soldado. Entonces dije yo, la guerra que nos ha dejado. Cuando yo escuchaba la historia de mi abuelo
de la guerra de los 1000 días, cuando escuchaba la guerra de la violencia de mi papá y viendo las fotografías cuando mi papá en Honda recibió a los guerrilleros en el 53 para que tuvieran una mejor forma, dije yo, Colombia necesita paz, pero no una paz marxista-leninista, no la paz maoísta que nos enseñaron y nos la arrebataron, sino la paz de los ejércitos que se imponen para mantener un orden, proteger a la población, la paz que es dar progreso y libertad. O sea, una paz no de impunidad, No de sino impunidad. una paz de orden, de respeto y de progreso. Y el progreso. Empezaron los diálogos de La Habana y cuando los diálogos de La Habana se dieron, en Colombia había unos diálogos aquí para escuchar a la población y no encontraban, fuera de los uniformados, quien la ayudara a llevar a voz cantante. ¿No? Y cuando hacían esos diálogos y nosotros participamos como organizaciones de víctimas, yo creo que te acuerdas la anécdota que nos pasó en Cali, que llegamos a hablar de militares y policías víctimas, nos tuvieron que sacar en tanqueta, porque no nos querían. Pero la primera se realizó en Villavicencio. El Ministerio de Defensa, Comando General, por fin me encontraron que yo era el primero y única víctima. Digo, queremos que nos ayude, pero una persona que vaya a hablar allá. Y yo llegué a Villavicencio y cuando empiezo a ver gente mutilada, tan, sin pies, y hoy me la acerco. ¿Y a usted qué le pasó? Todos milicianos, todos afines de la guerrilla, con un odio hacia la institución, hacia el Estado, hacia las organizaciones. Eso eran los que iban a hablar. Y aquí hay 2.500 invitados. Yo, Mayor Ospina, con un grupito que estaba asesorándome para apoyarme desde afuera, qué decir, qué hablar. Me tomaban fotos hasta que yo le dije a un señor, vaya, ¿usted quiere una foto mía? No necesita tomármela oculto, venga, hágase a mi lado, tómemela. ¿Qué más quiere? ¿Quién quiere más tomarse una foto? ¿Quién me quiere ver a mí? Yo no les tengo miedo a usted. Soy el Mayor Ospina de inteligencia militar, víctima del conflicto con registro único de víctimas, que puedo hablar en nombre de las víctimas del país. En el momento habían 17.000 víctimas ya registradas. 2014. Y empezamos a hacer los diálogos hasta que tú llegaste a Cali, pero estuvo en Barranca. Yo estuve en Cali, en Barranca, estuve en la costa, en Barranquilla. En Barranquilla. Y fue mucho lo que caminamos. Y luego cuando llega el proceso de la Comisión de la Verdad, recuerdo yo que yo era uno de los que en esa época ya era un poquito activista, ya era medio, salía por lo menos en Facebook y en redes. Y yo impulsé mucho porque acuérdate que lo de la Comisión de la Verdad tocaba por votación, en correos, en redes y en otras cosas. Y ayudamos mucho para que tú quedaras ahí porque necesitamos esa voz. Claro. Entonces, se terminan los diálogos de La Habana, se firma el acuerdo del Teatro Colón y se crea la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas de Desaparecidos como un sistema integral, todos unidos, cada quien con su responsabilidad. Yo pensaba llegar a la JEP porque pensaba que tendría mejor desempeño, pero no tenía la experiencia. Valga la pena decirlo, porque tú tienes toda la categoría, los Sí, pero estudios, faltaba los una conocimientos. experiencia como juez. Yo nunca había estado. Nunca como fue juez, fue abogado, pero no juez. No juez. Entonces vi la Comisión de la Verdad y dije, aquí quiero estar yo. Fue peleado, muy peleado. 2.000 inscritos. Esa comisión que esculcó las hojas de vida de todos los inscritos, quedaron 340. El que tuviera cualquier anotación, cualquier queja, Lo iban sacando. lo iban sacando. De los 340 finales, llamaron 34 a entrevista. Me acuerdo, mi sargento mayor, Landa Suri, un negro, que estaba por negritudes, y yo nos preparamos para pertenecer, lógico, con la votación, con el apoyo.
Pero ahí viene otra anécdota que es importante. Un jueves tenía la entrevista y amanecí enfermo el miércoles. Me fui para Colsanitas a que me vieran, digo, usted va a tener apendicitis, lo tenemos que operar de urgencia. Le digo, doctor, tengo mañana la entrevista de mi vida y la entrevista para Colombia. Si usted me opera, no va a poder ir a la entrevista. Yo lo único que necesito es que me tenga vivo hasta mañana. Voy a la entrevista y vuelvo y me pongo a su disposición. Dijo, se puede complicar. Le voy a poner medicamentos, todo lo que pueda. ¿Una peritonitis? Y usted la tenemos que operar. A las 7 de la tarde dijo, ya usted le hemos neutralizado. Salí al día del hospital, derecho a la entrevista, dopado. Por los dolores, por todo, tenía un estómago tremendo. Hice la entrevista de mi vida y dije, soy comisionado. Y esto es una anécdota que habíamos estudiado las entrevistas con Landazuri, Sanders, y vimos que preguntaban, qué decían, y las caras de las personas. Cuando yo le di la mano, dije, soy comisionado. Me fui tranquilo que me esperara, estuve en convalecencia los 8 días, y me sacaron una vesícula y pude ser comisionado. Y muchas cosas para contar. ¿Cuántos libros ha escrito? Yo he escrito 10 libros. 10 libros, he prologado unos 12. Escribí en semana.com unas 12 artículos cada 15 días como colaborador. Y me he dedicado a leer y a escribir, pero más a dar conferencias. Es que mis conferencias es llegar a la escuela, a la universidad, al colegio, a la comunidad. Nosotros, para que nuestra historia no sea cambiada. Cuando iniciamos nosotros, en la Comisión de Verdad, le dije al padre Errus, padre, son 360 falsos positivos, están subiendo a 1000. Yo dije, sí, puede haber sido. Yo no le pongo problema. Los de las madres de Soacha son ciertos. Lo que pasó en Montes de María, en un lado, en otro, en los llanos, en Santander del Norte, muchos son ciertos. Yo le digo, tengo 2 problemas. El uno es no los números, sino porque ese militar que recibió un entrenamiento, un momento dado se volvió un asesino. ¿Por qué lo hizo? Porque si la Comisión de la Verdad no aporta por qué un hombre bueno se vuelve malo, no sirve el informe para nada, porque esta comisión está hecha para la no repetición. Y no repetir es saber las causas. Segundo, miremos cifras, miremos el por qué, pero miremos la cantidad. Usted sabe cuántos cuántos ciudadanos colombianos desde 1950, 58, que ustedes dicen que es el conflicto, hasta la fecha han pasado bajo banderas por las filas de las fuerzas militares. No me dio una cifra. De 10 millones de colombianos han estado uniformados con el uniforme de la patria. Que hayan delinquido 350, 1000, 5000, 10.000, el punto 001 para enrastrojar, acabar con el honor militar. El que lo hizo, que lo pague. Y si fue bandido, peor. Pero hay otra tercera, es que usted lo sabe muy bien, cualquiera lo sabe muy bien, que una de las actividades que tenía la guerrilla era infiltrar la fuerza militar, porque siendo su teniente... Infiltrar a la población.
También con milicianos. Y también con milicianos. Pero en primer lugar fue a infiltrar. Un guerrillero infiltrado me robó 2 fusiles. Era de Jacopí. Era de la FARC. Lo cogimos y yo soy de la FARC. Bueno, ¿cuánta gente del ELN, del M-19, infiltraron a las fuerzas militares desde cadete, desde soldado, desde cabo? Muchos. Pero además, si fallan las incorporaciones, ¿cuántos delincuentes con no el deseo de servir a la patria? Por eso esa frase tan bonita en Estados Unidos, gracias por su servicio, es como se saluda a un militar. Aquí venían a beneficiarse. Son muchos los delincuentes que se metieron a las fuerzas militares para portar un uniforme siendo delincuentes, no siendo soldados de la patria de corazón. Entonces hay que diferenciar. Por unos no puede ser rastrojados, ennegrecidos, todos. Pero nos tocaba coger las llantas del avión que dejaban botadas para hacer las suelas de las botas, y nuestro camuflado era camuflado por los parches azul de retazos, porque no teníamos. Y los soldados salían al monte disparando en seco, no había municiones. Y así fuimos a combatir. El mensaje final. El mensaje final es: tenemos que en Colombia tener una paz sostenible, una paz de todos los colombianos, porque los que nos estamos matando somos el hijo del campesino contra el hijo del campesino. Por una ideología que no es nuestra, por unas costumbres que no son nuestras, porque nos han impuesto con un reclutamiento forzado. Yo vi familias que tenían un hijo en la guerrilla, un hijo en los paramilitares y otro hijo como soldado. Y le preguntaba a la mamá, ¿qué pasa si ellos se llegan a matar? Pero no es la paz que nos impongan con ideologías de odio y lucha de clases. Ese es mi primer punto. Como segundo punto, nuestros soldados han sido héroes, han dado todo, han dejado su piel, su sangre en todos los campos de batalla. Colombia tiene una deuda social, pero sobre todo de respaldo a todas nuestras víctimas de la fuerza militar. Historias de héroes contadas por héroes. Estas son las historias contadas por los verdaderos héroes. Dios los bendiga.